Bueno, muy buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a continuar haciendo ejemplos sobre este último tema que vimos, que fue el de conducción. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer, espero yo, al menos 3 ejercicios para ver cómo es que, pues, para terminar de afianzar el concepto y podernos mover al siguiente tema. Entonces, en nuestro ejemplo, acá, ejemplo, cambiar el color del lápiz a negro. Vamos a ver, ejemplo. Nos dicen que hay una barra de acero de 10 centímetros de longitud, o sea, pues tiene 10 centímetros de longitud porque también lo podría tener de ancho, de largo, de alto. De longitud. Se suelda en uno de sus extremos. A una barra de cobre de 20 centímetros. Las barras tienen vamos a ver, misma sección transversal. Si no, pues, sí, sí se pueden soltar, pero se miraría feo, ¿no? La misma sección transversal de 2 centímetros por lado. Son barras, qué sé yo, de área transversal cuadrada. Entonces, el extremo libre de la barra de acero se mantiene en 100 grados Celsius. Y el de la barra de cobre, bueno, al estar en contacto con vapor de agua, y el de la barra de cobre se mantiene a 0 grados Celsius al estar en contacto con hielo. Ambas barras están perfectamente aisladas por los costados, lo que quiere decir que el calor pues, no puede escapar al ambiente, digamos. Nos piden calcular la temperatura de estado estable calcular la temperatura de estado estable de las dos barras y la tasa de flujo de calor. Ahí a ver. Okay. Entonces, de nuevo, si el programa tiene un enunciado bien largo, pero lo ideal es que ustedes vengan, pausen el video,
intenten hacer el ejercicio ustedes solos y pues después de haberlo intentado, haber leído varias veces el enunciado, pues le vuelvan a poner play al video y miren si su solución estaba correcta. O si de plano, pues, de repente no pudieron hacerlo, pues ahí sí ver el video, pero pues hay que intentarlo. Entonces, bueno, vamos a sacar información de aquí. Nos dicen que hay una barra de acero, este es el primer material, esta es la longitud por la que voy a bajar el calor a través de esa barra. Se suelta en uno de sus extremos a una segunda barra de cobre, este es el segundo material, que tiene 20 centímetros de largo, esa es la segunda longitud a través de la cual va a viajar el calor. Las barras tienen la misma sección transversal de 2 centímetros por lado, o sea, 4 centímetros cuadrados. Y el extremo libre de la barra de acero se mantiene a 100 grados Celsius. Esta va a ser nuestra temperatura alta, la otra 0 grados Celsius. Esta es nuestra temperatura baja. Ambas están perfectamente aisladas. Es importante porque si no tendríamos que considerar el calor que se escapa al ambiente. Okay, nos tienen que calcular la temperatura de estado estable de las dos barras y la tasa de flujo de calor. ¿Qué es eso de estado estable? Pues tiene que ver con aquello de la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Lo que vieron en calorimetría. Todo sistema que tenga una diferencia de temperatura va a tender a una misma temperatura después de un tiempo. Y esa temperatura pues no va a volver a variar, a menos que se ponga en contacto con otra cosa. Por eso es, nos están pidiendo la temperatura de equilibrio térmico. Entonces, ¿cómo podemos obtener eso? Bueno, y nos piden también la tasa de flujo de calor, o sea, la corriente calorífica. El problema está en dos partes. Vamos a resolver la primera parte primero. Entonces, nosotros sabemos que la corriente de calor es igual a la diferencia de calor con respecto al tiempo. Y este flujo tiene que ser el mismo, tiene que ser constante en todo el sistema. ¿Y de qué me sirve a mí saber esto? Pues sabiendo esto, yo sé que el flujo de calor o la tasa de flujo de calor del acero tiene que ser exactamente igual a la tasa de flujo de calor del cobre. ¿Qué implica esto? Pues utilizando nuestra ecuación, nosotros sabemos que esto es la conducción del acero por el área transversal de la barra, la temperatura alta menos la temperatura baja. Entonces ustedes se pueden sentir tentados a poner aquí TC, pero no es así, ¿verdad? La barra de acero termina uniéndose a la barra de cobre y hasta ahí hace la transferencia de calor. Entonces, este T es el que nos interesa, es el T de equilibrio, cuando donde están las barras en contacto. Y esto dividido entre la longitud del acero, de la barra de acero. Lo mismo acá, esto es KC, la área transversal es la misma. T, porque esa es la temperatura alta para el cobre, la que está del lado del acero, menos la temperatura baja, sobre la longitud del cobre. Entonces, ¿de qué va esto? Vamos a ver si puedo hacer un dibujo por acá. Básicamente, ustedes tienen dos extremos y tienen una barra de un tipo, tienen otra barra de otro tipo. Entonces, la transferencia de calor aquí a 100 grados para el acero termina aquí. Y ahí el acero ya no puede pasar calor a ningún lado, porque ya no existe el acero. Y luego para el cobre comienza aquí. No puede comenzar antes porque pues aquí no hay cobre. Entonces eso es más o menos la idea. Y bueno, aquí conocemos la conducción del acero, conocemos el área transversal, que de hecho la podemos cancelar aquí porque es la misma. Conocemos la temperatura alta, conocemos la temperatura baja, conocemos las longitudes de la barra. Aquí solo faltaría despejar para la temperatura. Entonces vamos a ver, vamos a distribuir esto. Y esto es KCT sobre LC menos KCTC sobre LC.
Entonces, puedo, por ejemplo, pasar este restando al otro lado. Y este restando al otro lado me queda menos KCT sobre LC. Menos KT sobre LA. Igual a menos KA-TH sobre LA. Menos KC-TC sobre LC. Cancelan todos los menos. Puedo sacar de factor común aquí el T. Para que quede KC sobre LC más KA sobre LA igual a KA-TH sobre LA más KC. Bueno, creo que se entiende que es un más TC sobre LC. Este C es de bajo, ¿verdad? No es de cobre. Ok, entonces finalmente despejamos para T. Se queda que KATH sobre LA más KCTC sobre LC sobre KC LC más K sobre LA. Ok, entonces ahora pues, es el momento de sustituir valores. Vamos a dejar de compartir esto para buscar los valores estos en la tabla del libro. Vamos a ver. Aquí estamos. Entonces en el libro ocupamos el del cobre y el del acero, ¿verdad? Vamos a ver. El cobre es 385 y el acero es 50.2. Cobre 385, acero 50.2. Voy a dejar de compartir pantalla. Volver a compartir pantalla. Aquí estamos. Entonces, si tuvimos esos valores, vamos a ver, para el acero dijimos que era 50.2. A la temperatura alta son 100 grados Celsius. El problema que antes yo lo hice, y es cierto, antes teníamos una diferencia de temperatura. Cuando hay diferencia de temperatura, pues no importa si es grados Celsius o grados Kelvin. Pero aquí yo no tengo ninguna diferencia de temperatura. Entonces aquí lo que hay que meter es el valor en grados Kelvin como tal, que sería 100 más 273, que son 373 grados Kelvin, sobre la longitud de la barra, que nos dicen que es 10 centímetros, o sea, 0.1 metros, más pues la del cobre, que quedamos que era 385, y la temperatura baja es de 0 grados Celsius, o sea, 273 Kelvin. Eso dividido entre 0.2. Todo esto dividido entre, pues otra vez, la conducción del cobre, entonces 385, entre su longitud, más Ka, que es 50.2, sobre 0, la conductividad del acero, ¿no? Sobre la longitud del acero. Haciendo los cálculos, vamos a ver, 50.2 por 373 entre punto 1, eso da 187.246, más 385 por 273 entre punto 2, eso da 525.525, sobre 385 entre punto 2, eso da 1025, perdón, más 50.2 entre punto 1, que eso da 502. Haciendo la suma y dividiendo, eso queda 293.7 grados Kelvin. Bueno, y a esto le restamos 273 y nos da la temperatura en grados Celsius, o sea, 20.7 grados Celsius. Entonces, ¿de qué se trataba este problema? Pues este problema nos pedía la temperatura en medio de las dos barras. ¿Cómo lo conseguimos? Pues usamos el hecho de que el calor que viaja a través de todo el sistema tiene que ser exactamente el mismo, es constante. Y a partir de ahí, pues lo demás fue simplemente carpintería algebraica, digamos, ¿verdad? Y identificar correctamente estos valores de TH y TC. Que TH significa la temperatura más alta a la que está sometida la barra y TC es la temperatura más baja a la que está sometida la barra. No necesariamente todo el sistema. O sea, hay que tener cuidado con eso. Ok, hay una segunda parte del problema en la que nos piden pues cuál es el flujo de calor, la tasa de flujo de calor.
Simplemente sustituimos, por ejemplo, podemos utilizar la del acero. El K del acero es 50.2 por su área transversal, que es 0.02 al cuadrado, por la diferencia de temperatura, que noten que aquí sí puedo usar grados Celsius, porque es una diferencia de temperatura, el largo de la barra. Operando eso, pues nos sale 15.9 joules por segundo. Y ya estuvo. Recuerden que si tienen cualquier tipo de pregunta, pues la pueden hacer a Telegram sin ningún problema, o pues me pueden pedir una reunión de consultas en los horarios ya establecidos. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Por acá, aquí tengo espacio. Entonces vamos con otro ejemplo. Nos dicen que se separan las barras del ejercicio anterior. Si se separan las barras del ejercicio anterior y un extremo se mantiene a 100 grados Celsius, y el otro a 0 grados Celsius, calcule la tasa total de flujo de calor en las dos barras. Si me escuchan agripado, pues no es que tengo COVID, sino que estos cambios de clima, porque como a las 5 de la mañana estábamos como a 15 grados y ahorita ya estamos a 29. Entonces eso me hace daño. Entonces me escuchan la voz rara o algo. Por eso es. Pero bueno, se separan las barras del ejercicio anterior, o sea, obtenemos toda esa información de ya, que hay una barra de cobre, hay una barra de acero de 10 y 20 centímetros respectivamente, etcétera. Y un extremo de las barras, pues, por supuesto de ambas, se mantiene a 100 grados Celsius y el otro se mantiene a 0 grados Celsius. Nos piden calcular la tasa total de flujo de calor en las dos barras. Entonces, pues para ello, simplemente sumamos. H va a ser igual a la transferencia o la tasa de transferencia de calor del acero más la tasa de transferencia de calor del cobre. Esto es simplemente Ka por el área por la diferencia de temperatura. Y aquí sí, los dos están sometidos a la misma diferencia de temperatura, entonces los dos son lo mismo. Más KCA TH menos TC. TH menos TC igual a, entonces puedo sacar de factor común aquí el A y la diferencia de temperatura, 0.02 al cuadrado, por la diferencia que ya sabemos que es 100. Recuerden que solo cuando es diferencia podemos usar independientemente Kelvin o Celsius, solo cuando es diferencia, no se les va a olvidar eso. Ok. Y luego esto, pues, por la conductividad del acero, el largo del acero, más la conductividad del cobre, sobre el largo del cobre. Y esto da como resultado 0.02 al cuadrado por 100. Por esta suma que está aquí, esto da 97.08 joules por segundo. Entonces, si se fijan, si las barras están separadas, pues hay una mayor. Sí es mayor, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, está hablando mentiras yo aquí. Hay una mayor transferencia de calor. Entonces, pues por si le surgió la pregunta en el ejercicio anterior, de por qué alguien querría soldar dos barras para someterlas a una diferencia de temperatura. Pues resulta que así la transferencia neta de calor en una misma distancia es menor. Porque aquí era la misma distancia,
al fin y al cabo son los 30 centímetros por los que va a viajar el calor, digamos, pero pues aquí es mucho mayor. Entonces eso tiene que ver con cómo ahorrar energía, cómo hacer procesos más eficientes, por ejemplo. Entonces, denme un segundo, voy a poner este audio aquí. Permítanme. Bueno, entonces ya hemos hecho varios ejercicios de conducción, que son los típicos. Ahora vamos a hacer uno ya directamente del libro. Vamos a dejar de compartir aquí, vamos a empezar a proyectar el libro. Entonces, vamos a ver. El ejercicio o el problema 1762. Entonces, este problema tiene un enunciado muy largo, pero en física el secreto es que los problemas de enunciado largo son los fáciles y los problemas de enunciado corto son los difíciles. Entonces, no hay que tener miedo porque el enunciado sea largo. Ok, nos dicen dos barras, una es de bronce y la otra es de cobre. A ver. Yo había leído que era de latón por alguna razón. Bueno, lo dice, ya, ni modo. Dos barras, una de bronce y una de cobre, están unidas extremo a extremo. La longitud de la barra de latón. Ah, por eso fue. Entonces, ¿qué uso? Bronce o latón. Ese es un problema de traducción. Que esperemos que pues, en el examen no va a salir porque se supone que alguien lo revisa por ahí. Entonces, no hay que preocuparse por eso. Bueno, dos barras, una de latón, no de cobre, no de bronce, de latón, y una de cobre. La de latón tiene 0.2 metros, la de cobre tiene 0.8 metros. Cada segmento tiene una sección transversal de pues 0.005 metros cuadrados. El extremo libre del segmento de latón está en agua hirviendo y el extremo libre del segmento de cobre se encuentra en una mezcla de hielo y agua. En ambos casos a presión atmosférica normal. Los lados, perdón, los lados de las varillas están aislados. Entonces no hay pérdida de calor a los alrededores. Como les dije, eso es importante porque si no habría que tomar en cuenta esa pérdida de calor con el aire. Sería como que tuvieran un problema de esto de tres cuerpos. Pero bueno, ¿cuál es la temperatura del punto entre los segmentos de latón y cobre que se unen? Y la B es qué masa de hielo se funde en 5 minutos por el calor conducido por la varilla compuesta. De nuevo, aquí lo ideal es que ustedes vengan, lean el problema unas 2, 3, 4 veces hasta que entiendan bien lo que está pasando. Como acabamos de ver ejemplos de esto, yo me imagino que tienen una idea clara ya de lo que está pidiendo el problema y cómo atacarlo. Entonces vamos a dar de compartir aquí. Vamos a compartir la pizarra otra vez. ¿Dónde está? No la veo, aquí está. Entonces este es el problema. $17.62. Entonces, cuando no ofrece un dibujo del problema, casi siempre es buena idea hacer un dibujo uno mismo para así entender lo que está pasando. Entonces, tenemos agua que nos dicen que está hirviendo a presión atmosférica. Eso quiere decir que es agua a 100 grados Celsius, nada más. Por eso no lo dicen así. Y quizás lo dicen con un poquito de malintención para ver si ustedes se acuerdan de que el agua a presión atmosférica hierve a 100 grados Celsius en casi todo el planeta. Vamos a ver, entonces aquí tenemos una barra de latón que tiene un largo de 0.2 metros. Por otro lado, ahí es unida una barra de cobre un poquito más larga. Vamos a imaginar que eso es una barra bien bonita rectangular de 0.8 metros que en su extremo pues tiene 0 grados Celsius. ¿Por qué? Porque tiene una combinación de hielo con agua.
el hielo y el agua solo pueden coexistir a presión atmosférica a 0 grados Celsius. Entonces, por eso nos dan esa información. Además, nos dicen por allá que tiene un área transversal de 0.005 metros cuadrados. Ok, entonces el problema de nuevo tiene dos partes. La parte A es cuál es la temperatura de equilibrio. Y este es exactamente igual al primer problema que hicimos, solo que los valores, pues, aquí no le puse cobre, solo que los valores de las conducciones van a cambiar, pero eso es básicamente todo, incluso el segundo material es cobre también. Bueno, entonces utilizamos el hecho de que la transferencia de calor va a ser la misma a lo largo de todo el sistema, no puede haber un punto ahí en medio en que de repente cambie la transferencia de calor, porque es un sistema aislado. Entonces, tiene que ser la misma a lo largo de toda la trayectoria. De nuevo, pues esto sería KL, la conducción del latón, por el área transversal, que nos dicen que es la misma. Temperatura alta menos la temperatura baja para el latón. La temperatura baja para el latón es esta temperatura de equilibrio. Sobre el largo del latón. Y esto sería la conducción del cobre por el área, vamos a poner paréntesis aquí, no va a ser que me confundan, por la temperatura alta para el cobre, que sería la de equilibrio, menos la temperatura baja para el cobre, sobre el largo del cobre. Y ese despeje ya lo hicimos, entonces no lo voy a volver a hacer. En examen probablemente sí les toque hacerlo, pero yo no lo voy a volver a hacer. Entonces esto es la conducción del cobre, temperatura del cobre sobre el largo del cobre, más la conducción del latón, temperatura del cobre, dije aquí. Recuerden que no es temperatura del cobre, es temperatura baja. Ok. Y luego aquí la temperatura alta sobre la longitud del latón. Todo esto sobre la conducción del cobre, sobre la longitud del cobre, más la conducción del latón sobre la longitud del latón. Sustituyendo los valores que nos dieron, pues nosotros ya sabemos que esto es 385 del ejercicio anterior. La temperatura baja es 0 grados Celsius, o sea, 273 Kelvin. Y nos dicen que el cobre, la barra de cobre mide 0.8 metros, más la conducción del latón. Déjenme ver cuánto es. Bueno, que en PDF solo hay que darle para atrás, sí, más rápido. Pero no va a haber mareado a nadie con esto. El latón 109. Ok. Dejar de compartir. Volver a compartir. Entonces era 109. La temperatura alta es 100 grados Celsius, o sea, 373 Kelvin. Sobre 0.2. ¿Y por qué ahí está utilizando Kelvin y la vez pasada utilizó Celsius? Porque cuando es diferencia de temperatura no importa. Aquí no hay diferencia de temperaturas. Entonces hay que utilizar la escala absoluta. Esto es 385 sobre 0.8. Esto es 109 sobre 0.2. Haciendo esta operación y luego la suma, lo de arriba queda 334.666.25. Eso parece una phi. Sobre. No, se hace la operación, se divide, se suma. Y eso queda abajo 1026.25. Queda como resultado 326.1 Kelvin. Y eso es 53.1 grados Celsius. Siempre que se hace un problema de estos, pues no solo es, ya metí los datos, ya estuvo. Hay que pensar si nuestro resultado, que es 53.1, tiene sentido. Pues, ¿cómo es que va a tener sentido? Va a tener sentido si la temperatura que alcanza ahí en medio está entre 100 y 0 grados Celsius. Claro, eso es como una forma de revisar que las cosas tengan sentido. Pues por si me sale 200 ahí, si me sale 300, si me sale menos 20 grados Celsius, pues eso no tiene ningún sentido. Sí, pero
no es que sea un método infalible para saber si el ejercicio está bueno o no. Ahí siempre hay que revisar los cálculos. Incluso yo me pude haber equivocado ahorita resolviéndolo. Y si ese fue el caso, me avisan. Pero de lo contrario, el resultado tiene sentido, digamos, y vamos a decir que está bueno, que no me equivoqué despejando o metiendo datos. La parte B nos pregunta por la masa de hielo que se funde en 5 minutos. Y de nuevo viene aquel problema de la hielera, que a nosotros no nos dicen cuánto hielo hay. Si no me dicen cuánto hielo hay, pues yo no puedo decir cuánto hielo se derritió, ¿verdad? Al menos no en principio. Entonces lo que vamos a hacer es una de dos cosas, o suponer que eso no importa y al final decir que a lo mucho se puede derretir tanto hielo, o suponer que al otro lado hay una cantidad ingente de hielo, o sea, enorme, que no me va a preocupar, o sea, que hay un iceberg, 25 toneladas de hielo ahí al otro lado. Entonces, no importa, siempre voy a poder decir que se va a derretir tal cantidad. Cualquiera de los dos argumentos, pues, es bueno. Igual que como hicimos con el problema de la hielera, nos vamos a referir a nuestra fórmula de calor latente o a nuestra ecuación de calor latente. Entonces, el calor latente de fusión o el calor que se necesita para fusionar masa de hielo es igual a esto, donde este es pues, el calor latente del hielo, ¿no? Latente, fusión. Despejando, pues queda Q sobre LF. Y necesitamos encontrar Q. Este ya lo conocemos, ese es en tablas. Entonces, Q va a ser igual a la tasa de transferencia de calor por el tiempo que nos piden. No tenemos la tasa de transferencia de calor, pero la podemos calcular porque ya tenemos la temperatura de equilibrio. Y recuerden que no importa si calculamos la del latón o la del cobre, porque son exactamente lo mismo. Entonces sería la conducción del latón, el área transversal de la barra del latón, el cambio de temperatura sobre la longitud del latón. Entonces esto es igual, y esto por el tiempo, que son 5 minutos. La conducción del latón, quedamos que era, vamos a subir esto. La conducción del latón quedamos que era 109. El área transversal nos dice el ejercicio que son 0.005. La temperatura alta son 100. La temperatura baja la acabamos de descubrir en el ejercicio anterior, que es de 53.1 grados Celsius, ¿no? Sobre el largo del latón, que son 0.2. Esto por 5 minutos también. Entonces, resolviendo para eso, queda 109 por 0.005 por 100 menos 53.1, 3.2. Eso queda 127.8 joules por segundo por 5 minutos. Híjole, qué horrible, AM. Por 5 minutos, que un minuto tiene 60 segundos. Minutos con minutos, segundos con segundos. Sí, porque estamos calculando el calor. Creí que tenía que quedar unidades más. Bueno, olvídalo. Por 5 por 60. Y eso queda 38.340 joules. Ese es el calor que se va a generar en 5 minutos por la transferencia o por la conducción entre las barras. Luego, pues ya solo utilizamos nuestra ecuación de arriba. 38.340 sobre 3.34 por 10 a la 5. Esto entre 3.34 exponente a la 5 queda 0.115 kilogramos. Y esa es la cantidad de hielo que se puede derretir. O sea, lo ideal sería que nosotros tuviéramos una cantidad de hielo, digamos que nos digan, hay 2 kilogramos de hielo. Y entonces, de esos 2 kilogramos, entonces 0.115 se pueden derretir. El problema es qué pasa si, por ejemplo, solo hay 1 gramo de hielo al otro lado, todo lo demás es agua helada.
Entonces, pues el calor que sobra lo que va a hacer es derretir el hielo y empezar a calentar el agua. Entonces, por eso les digo, lo que se puede hacer es decir, puede derretir hasta 0.115 kilogramos de hielo, o bien imaginarse que al otro lado hay una cantidad ingente de hielo, o sea, muchísimo hielo con muchísima agua, entonces no nos tenemos que preocupar por la cantidad que salga aquí. Ok, entonces esos eran los 3 ejercicios que iba a hacer por hoy. Disculpen si fui un poquito rápido o si fui demasiado lento. Pues como siempre me pueden comentar al respecto, ya sea en el grupo de Telegram o pues al correo. Entonces de mi parte eso es todo por hoy. Con esto queda cubierto el tema de conducción. Ya mañana entraríamos a las ecuaciones de estado. Ok, bueno, que tengan feliz día, feliz tarde. Voy a compartir por aquí. Eso es todo.